Rasgos celulares y moleculares del cáncer. En las últimas décadas se han descubierto centenares de genes mutados en el cáncer. Es costumbre describir las consecuencias funcionales de estas alteraciones para cada gen. Sin embargo, la avalancha de genes mutados proveniente de la secuenciación de los genomas del cáncer ha desdibujado el horizonte y ha revelado las limitaciones que supone intentar aprehender las propiedades fundamentales del cáncer gen a gen. Así, se calcula que para compilar un catálogo razonablemente completo de las principales alteraciones genéticas en el carcinoma de mama se precisaría la secuenciación genómica completa de miles de tumores, lo que llevaría a identificar entre docenas y centenares de mutaciones conductoras diferentes. Y este es solo uno de los cientos de tipos diferentes de cáncer. Existen cánceres con una complejidad genética considerablemente mayor al carcinoma de mama. Una manera más asequible y conceptualmente satisfactoria de enfocar la biología del cáncer consiste en analizar las propiedades fenotípicas comunes que imparten las diversas alteraciones genómicas y epigenómicas a las células cancerosas. Al parecer, todos los cánceres despliegan 8 cambios fundamentales en la fisiología celular que se consideran rasgos característicos del cáncer. Estos cambios se ilustran en la figura 7.24 y comprenden los siguientes. Primero, autosuficiencia de señales de crecimiento. Los tumores tienen una capacidad de proliferar sin estímulos externos, en general como consecuencia de la activación oncógena. Segundo, insensibilidad de las señales inhibitorias del crecimiento. Los tumores no siempre responden a las moléculas que inhiben la proliferación de células normales, habitualmente por la inactivación de los genes supresores de tumores que codifican componentes de estas vías inhibitorias del crecimiento. Tercero, alteración del metabolismo celular. Las células tumorales sufren una conmutación metabólica hacia la glucólisis anaerobia, el efecto llamado Warburg, que facilita la síntesis de macromoléculas y orgánulos requeridos para un crecimiento celular rápido. Cuarto, evasión de la apoptosis. Los tumores ofrecen resistencia a la muerte celular programada. Quinto, potencial ilimitado de replicación, es decir, inmortalidad. Los tumores poseen una capacidad proliferativa ilimitada, propiedad similar a la de las células madre y por este motivo evitan la senescencia celular y la catástrofe mitótica. Sexto, angiogenia sostenida. Las células tumorales, al igual que las sanas, no pueden crecer sin un ambiente vascular de nutrientes, oxígenos y sin la eliminación de los productos de desecho. Por eso los tumores deben inducir la angiogenia. Séptimo, capacidad de invadir y metastatizar. Las metástasis tumorales son la causa de la inmensa mayoría de las muertes por cáncer y se deben a la interacción entre procesos intrínsecos de las células y las señales iniciadas por el entorno tisular. Octavo y último, capacidad para evadir la respuesta inmunitaria al anfitrión. Como recordará, las células del sistema inmunitario innato y adaptativo reconocen y eliminan las células que presentan antígenos anómalos, por ejemplo, una oncoproteína mutada. Las células cancerosas cuentan con una serie de alteraciones que permiten evadir la respuesta inmunitaria al anfitrión. La adquisición de alteraciones genéticas y epigenéticas que confieren estas características se acelera por la inestabilidad genómica y la inflamación que induce el cáncer. Estas se consideran características facilitadoras porque fomentan la transformación celular y la subsiguiente progresión tumoral. En las próximas sesiones se comenta cada uno de los rasgos característicos y las propiedades facilitadoras de las células cancerosas, centrándose en los genes y vías celulares más importantes. La exposición de la fisiopatología del cáncer termina con un repaso de la importancia que tienen los cambios epigenéticos y los ARN no codificantes en esta enfermedad. Autosuficiencia de señales de crecimiento, oncogenes. Los genes que fomentan el crecimiento celular autónomo de las células cancerosas se denominan oncogenes y los genes celulares no mutados correspondientes, protooncogenes. Los oncogenes se generan por mutaciones de los protooncogenes y codifican proteínas denominadas oncoproteínas, que inducen el crecimiento celular sin que exista la señal normal correspondiente. Las oncoproteínas se parecen a los productos normales de los protooncogenes, pero portan mutaciones que a menudo inactivan los elementos reguladores internos. Por este motivo, su actividad celular no depende de las señales externas. Las células que expresan oncoproteínas se saltan así los pasos habituales de la regulación y los controles que limitan el crecimiento y por este motivo proliferan en exceso. Para entender mejor la naturaleza de las funciones de las oncoproteínas y su importancia en el cáncer, conviene describir de forma
breve la respuesta de las células normales a los factores de crecimiento. En condiciones fisiológicas, las vías de señalización de los factores de crecimiento, en resumen, son estas etapas. La unión del factor de crecimiento al receptor específico, la activación pasajera y limitada del receptor del factor de crecimiento, que a su vez activa varias proteínas citoplasmáticas traductoras de la señal, transmisión de la señal traducida al núcleo a través de nuevas proteínas citoplasmáticas efectoras y segundos mensajeros, o de una cascada de moléculas traductoras de la señal. Inducción y activación de los factores reguladores nucleares que inician la transcripción del ADN. Expresión de factores que fomentan la entrada de progresión en la progresión de la célula dentro del ciclo, determinando en última instancia la división celular. Y por último, paralelamente se producen cambios en la expresión de otros genes que respaldan la supervivencia celular y las modificaciones metabólicas necesarias para un crecimiento óptimo. Se han identificado aberraciones de varias vías de señalización en diversos tumores. Muchos componentes de estas vías actúan como oncoproteínas tras la mutación. Tabla 7.5. A la inversa, una serie de supresores tumorales actúan inhibiendo uno o más componentes de estas vías. Esto se expondrá más adelante. En el capítulo 1 se explican las principales vías señalizadoras que regulan el comportamiento celular, entre otras la vía tirosina sinasa de los receptores, la vía del receptor acoplado a la proteína G, la vía JAK-STAT, la vía WNT, la vía de Notch, la vía Hurd-Gehog, la vía TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta, SMAD, y la vía NF-kB. Las anomalías de todas estas vías intervienen en la génesis y progresión de diversos cánceres. Este capítulo se centra en la vía de la tirosina sinasa de los receptores porque aparentemente es la vía oncógena que más veces está mutada en las neoplasias humanas. Las mutaciones oncógenas de otras vías señalizadoras también se mencionan, puesto que muchas de ellas ilustran ciertos conceptos fundamentales que subyacen a los fenotipos cancerosos y algunos constituyen la diana de tratamientos eficaces. Tradicionalmente, las oncoproteínas se han vinculado con aceleradores de la replicación de las células y del ADN. En cambio, los supresores tumorales se consideran frenos que enlentecen o detienen el crecimiento. Esta teoría se ha acreditado y la seguiremos para la descripción inicial de las actividades de los oncogenes y los genes supresores de tumores. No obstante, la proliferación celular no precisa solo la replicación del ADN, sino también una biosíntesis suficiente de membrana, proteínas y diversas macromoléculas y orgánulas para que una célula, la célula madre, se divida y produzca dos células hijas completas. Las vías de crecimiento celular implicadas en la oncogenia también inician señales que fomentan y coordinan la biosíntesis de todos estos componentes celulares, como se expondrá más adelante. Esta propuesta se ha llevado a creer que pueden dirigirse desde el punto de vista terapéutico muchos aspectos de la señalización a favor del crecimiento oncógeno, incluido el metabolismo celular alterado, característico de las células cancerosas. Sobre esta base expondremos a continuación los mecanismos por los que las células cancerosas adquieren una autosuficiencia de señales de crecimiento. Protooncogenes, oncogenes y oncoproteínas. Los protooncogenes cumplen varias funciones, pero todos participan de alguna manera en las vías de señalización que impulsan la proliferación. Así, los protooncogenes favorecedores del crecimiento codifican factores de crecimiento, receptores para los factores de crecimiento, transductores de la señal, factores de transcripción o componentes del ciclo celular. Los oncogenes correspondientes codifican en general oncoproteínas que cumplen funciones similares a las de los genes correspondientes normales, con una diferencia importante. Los oncogenes son constitucionalmente activos. El resultado de esta actividad constitucional es que las oncoproteínas favorecedoras del crecimiento dotan a las células de autosuficiencia para crecer. Hay que plantearse dos preguntas lógicas. Primera, ¿cuáles son las funciones de las oncoproteínas favorecedoras del crecimiento? Y segundo, ¿cómo es que los protooncogenes normalmente civilizados se convierten en el enemigo interno? En la exposición que sigue se utilizan como ejemplo la tirosina sinasa de los receptores y los componentes de la señalización. La señalización de la tirosina sinasa de los receptores es compleja y dispone de una serie de puntos fundamentales de ramificación y nudos de señalización.
De entre estos, la selección darwiniana escoge los factores con mayor impacto sobre un fenotipo maligno. Basándose en esta lógica, el transductor de señales RAS opera justo a continuación de la tirosina sinasa de los receptores y dos ramas de señalización situadas detrás de RAS, la vía de la proteína sinasa activada por mitógenos o MAPK y la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa, PI3K-AKT. Revisten al parecer especial importancia para el crecimiento de las células cancerosas, como se muestra en la figura 725. La mayoría o posiblemente todos los cánceres humanos tienen defectos moleculares de uno o más componentes de estas vías. En la figura 125 se ilustran algunos ejemplos que se comentarán con cierto detalle a continuación. Factores de crecimiento. Las células normales, para proliferar, necesitan el estímulo de los factores de crecimiento. La mayoría de los factores de crecimiento solubles son sintetizados por un único tipo de célula y actúan sobre la célula vecina, estimulando la proliferación. Acción paracrina. Sin embargo, ciertas células cancerosas adquieren la capacidad de sintetizar estos mismos factores de crecimiento a los que responden, creando un bucle autocrino. Así, muchos tumores cerebrales denominados glioblastomas expresan el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la tirosina sinasa de los receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y muchos sarcomas sobreexpresan tanto el factor de crecimiento transformante alfa como su receptor relacionado. El receptor del factor de crecimiento epidérmico, otro miembro de la familia de los receptores de la tirosina y otros. Cuando un tumor presenta un bucle autocrino como elemento patógeno importante, el propio gen del factor de crecimiento no suele encontrarse alterado ni mutado. Es más habitual que las señales traducidas por otras oncoproteínas determinen la sobreexpresión y la hipersecreción de los factores de crecimiento, iniciando y amplificando así el circuito autocrino. Receptores de los factores de crecimiento. Un número elevado de oncogenes codifican receptores de factores de crecimiento, entre los que desde luego destacan los receptores de tirosina sinasa en oncología. Recuerde que estos receptores de tirosina sinasa son proteínas transmembrana con un dominio extracelular de unión al ligando y un dominio citoplasmático de tipo tirosina sinasa. Ver capítulo 1. En condiciones normales, la actividad sinasa del receptor es activada de forma pasajera por la unión de un factor de crecimiento específico al dominio extracelular, lo que induce un cambio rápido en la conformación del receptor hacia un estado dimérico activo. Luego, el receptor activado autofosforila los residuos de tirosina de su propia cola intracelular y estos residuos modificados actúan como lugares para el reclutamiento de una serie de moléculas señalizadoras, entre ellas RAS y fosfatidilinositol 3 sinasa, ya descritas como elementos esenciales en la señalización de los receptores de tirosina sinasa. Las versiones oncógenas de estos receptores se asocian a mutaciones que confieren una actividad tirosina sinasa constitucional, independiente del factor de crecimiento. En definitiva, los receptores mutantes suministran señales mitógenas continuadas a la célula, incluso en ausencia del factor de crecimiento en el medio. Los receptores de tirosina sinasa se pueden activar de forma constitucional en el tumor por diversos mecanismos, como mutaciones puntuales, reordenamientos genéticos y ampliaciones genéticas. Algunas de las mutaciones oncógenas mejor estudiadas en los receptores de los factores de crecimiento se enumeran en la tabla 7.5. Los siguientes constituyen ejemplos destacados con relevancia clínica. Protooncogen ERBB1, ERB1, codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que sufre mutaciones puntuales en algunos cánceres. En un subgrupo de adenocarcinomas de pulmón se observan varias mutaciones puntuales diferentes de ERB1 de enorme importancia clínica. Estas mutaciones determinan una activación constitucional de la tirosina sinasa, del receptor del factor de crecimiento epidérmico. ERB2, ERBB2, codifica otro miembro de la familia de receptores de tirosina sinasa, HER2. El gen ERB2, más que activarse por mutaciones puntuales, se amplifica en determinados carcinomas de mama, con la consiguiente sobreexpresión del gen HER2 y la actividad constitucional de la tirosina sinasa. Los reordenamientos genéticos activan otros receptores de tirosina sinasa, como la tirosina sinasa ALK,
Así, la deleción del cromosoma 5 fusiona parte del gen ALK con parte de otro gen llamado EML4 en un subgrupo de adenocarcinomas pulmonares. El gen fusionado resultante, EML4-ALK, codifica una proteína quimérica con el mismo nombre, que posee una vez más actividad constitucional de tirosina sinasa. La importancia de cada una de las mutaciones descritas anteriormente para el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales ha quedado demostrada de manera irrelevante por la respuesta de los tumores portadores de estas mutaciones a preparados terapéuticos que se unen de manera específica a estos receptores mutados de tirosina sinasa, inhibiéndolos. Así, los cánceres de mama con amplificación de ERP2 y su expresión de HER2 responden, por lo común, al tratamiento con anticuerpos o fármacos que bloquean la actividad de HER2. Estos inhibidores no solo hacen que cese el crecimiento del tumor, sino que además inducen apoptosis y regresión tumoral, lo cual refleja la capacidad de señalización del receptor tirosina sinasa para incrementar la supervivencia y proliferación celular. Los inhibidores del receptor para el factor de crecimiento epidérmico y al ALK producen una respuesta terapéutica similar entre pacientes cuyos adenocarcinomas pulmonares albergan mutaciones de ERP1 o genes fusionados como el EML4 y ALK, respectivamente. Por desgracia, ninguno de estos tratamientos dirigidos cura el cáncer pulmonar avanzado. Los tumores de los enfermos tratados, tal y como se ha observado a menudo, adquieren mutaciones activadoras de algunas otras moléculas señalizadoras, casi siempre como otra tirosina quinasa. En definitiva, los adenocarcinomas pulmonares encajan en subtipos moleculares que se excluyen de forma recíproca y se asocian a mutaciones de RAS o diversos genes de tirosina sinasa, descubrimiento de enorme importancia para aplicar tratamientos dirigidos contra este tipo de cáncer. Mutaciones de RAS. Las mutaciones puntuales de los genes de la familia RAS constituyen la anomalía más común de los protooncogenes en tumores humanos. Los genes RAS, de los que se conocen tres en la especie humana, HRAS, KRAS, NRAS, se descubrieron principalmente en retrovirus transformantes. Del 15 al 20% de los tumores humanos expresan proteínas RAS, pero la frecuencia de mutaciones de RAS es mucho mayor en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el 90% de los adenocarcinomas pancreáticos y de los colangiocarcinomas contienen una mutación puntual de RAS, al igual que la mitad de los cánceres de colon, endometrio y tiroides, y el 30% de los adenocarcinomas de pulmón y leucemias mieloides. Las mutaciones de RAS no son igual de prevalentes en otros tipos de cáncer, pero la mayoría de ellos se detectan con una frecuencia baja. Recuerda que la proteína RAS son miembros de una familia de pequeñas proteínas G asociadas a la membrana que se unen a nucleótidos de guanosina, trifosfato de guanosina GTP y difosfato de guanosina GDP, como ocurre con las proteínas G trimoleculares más grandes. Normalmente oscilan entre un estado excitado de transmisión de la señal en el que se encuentran unidas a GTP y un estado quiescente en el que se encuentran unidas a GDP. La estimulación de los receptores de tirosina sinasa por los factores de crecimiento determinan el intercambio de GDP por GTP y los cambios conformacionales consiguientes que generan un RAS activa, la cual a su vez estimula las ramas MAPK y PI3K-AKT de la vía de señalización de los receptores de tirosina sinasa. Estas sinasas posteriores de la cascada fosforígena activan una serie de efectores citoplasmáticos y diversos factores de transcripción que activan genes favorecedores del crecimiento celular rápido. La activación de la RAS es transitoria, puesto que la RAS posee actividad GTPasa intrínseca acelerada por las proteínas activadoras de la GTPasa o GAP, que se unen a la RAS activa y aumentan la actividad GTPasa en más de 1000 veces, terminando así la traducción de la señal. En definitiva, las GAP impiden una actividad descontrolada del RAS. Se han identificado varias mutaciones puntuales diferentes de RAS en las que las células cancerosas que reducen notablemente la actividad GTPasa de las proteínas RAS. El resultado es que estas formas mutadas de RAS quedan atrapadas en la forma activada, unidad GTP, y que la célula recibe constantemente señales para crecer. Como es natural, en estas circunstancias, las consecuencias de las mutaciones con ganancia de función de la proteína RAS deben remediarse por mutaciones con pérdida de función de las
GAP, que normalmente frenan a la actividad del RAS. De hecho, las mutaciones incapacitantes de la neurofibromina 1, una GAP codificadora del gen NF1, se asocia al síndrome canceroso hereditario de la neumofibromatosis familiar de tipo 1, en el capítulo 25. Por lo tanto, el NF1 es un ejemplo de gen supresor de tumor que actúa mediante la regulación negativa del RAS. Bueno, como ya hemos hablado en orden, ya hablamos de factores de crecimiento, luego mencionamos mutaciones en los receptores de los factores de crecimiento, hablamos de la mutación en la proteína RAS. Ahora vamos a hablar de mutaciones en las dos ramas de señalización situadas inmediatamente luego detrás de RAS. Entonces, mutaciones oncógenas de BRAF y fosfatidilinositol-3-cinasa o PI3K. Además de las RAS, otros factores situados detrás de la vía señalizadora de los receptores de tirosina sinasa se ven con frecuencia afectados por mutaciones con ganancia de la función en diversos cánceres. Las mutaciones de BRAF. Un miembro de la familia RAF. Se han detectado casi en la totalidad de las leucemias de células peludas. Leucemia de células peludas. La leucemia de células peludas es causada por una proliferación anormal de células B, que presentan pues una apariencia como vellosa bajo el microscopio, como si tuvieran pelitos, porque tienen muchas proyecciones muy finas. Y pues entonces, como hay muchas células mutadas así, entonces genera un conteo anormal de células sanguíneas normales muy bajo, y pues es de etiología desconocida. Bueno, entonces en casi la totalidad de las leucemias peludas, en más del 60% de los melanomas, en el 80% de los nevos benignos y un pequeño porcentaje de otras muchas neoplasias, entre ellas los carcinomas de colon y los tumores de células dendríticas. La BRAF es una proteína sinasa de serina-treonina, situada en el vértice de una cascada de otras sinasas de serina-treonina en la familia MAP. Al igual que las mutaciones activadoras de la RAS, las mutaciones activadoras del BRAF estimulan cada una de estas sinasas y activan en última instancia los factores de transcripción. Las mutaciones de otros miembros de la familia MAP, situados distantes a BRAF, ocurren pocas veces en el cáncer. Es decir, solo las mutaciones que afectan a los factores situados cerca del vértice de la cascada RAF-MAP generan señales relevantes favorecedoras del crecimiento en la mayoría de los tipos celulares. Las mutaciones de la familia de las proteínas de fosfatidilinositol-3-cinasa resultan asimismo muy comunes en determinados cánceres. La fosfatidilinositol-3-cinasa es un heterodímero compuesto por una subunidad reguladora y una subunidad catalítica, de la que se conocen varias isoformas tisulares específicas. En condiciones normales, la fosfatidilinositol-3-cinasa es reclutada por la activación de los receptores de tirosina sinasa hacia complejos de proteínas señalizadoras asociadas a membrana citoplasmática. Aquí, al igual que la BRAF, activa una cascada de sinasas de serina-treonina, incluida la AKT, uno de los nudos señalizadores esenciales. La AKT tiene múltiples sustratos, algunos de ellos especialmente importantes. El mTOR, un sensor del estado de nutrientes celulares, es activado por la AKT y estimula a su vez la síntesis de proteínas y lípidos. La BAD es una proteína proapoptótica inactivada por la AKT, efecto que incrementa la supervivencia celular. De manera análoga, los factores de transcripción FOXO, que activan los genes que fomentan la apoptosis, experimentan también una regulación negativa por la fosforilación de la AKT, al igual que la RAS. La fosfatidilinositol-3-cinasa, al igual que la RAS, la fosfatidilinositol-3-cinasa sufre una regulación negativa por un factor denominado PTEN, un freno importante. Se han descrito alteraciones de prácticamente todos los componentes de la vía de fosfatidilinositol-3-cinasa AKT en diversos cánceres, pero como ocurre en la vía RAS-MAP, los situados en el vértice de fosfatidilinositol-3-cinasa y su antagonista PTEN son los que mutan más a menudo. Las mutaciones de la fosfatidilinositol-3-cinasa afectan las subunidades catalíticas y suelen aumentar la actividad enzimática. Alrededor del 30% de los carcinomas de mama presentan, por ejemplo, mutaciones con ganancia de función de la isoforma alfa de la subunidad catalítica de fosfatidilinositol-3-cinasa. Como cabría esperar, el PTEN es un gen supresor de tumores, cuya función se pierde por mutación o silenciamiento epigenético en muchos cánceres, en particular en los carcinomas endometriales.
Entonces, lo que sucedería normalmente es que RAS activa a fosfatidilinositol-3-sinasa, que activa a AKT, que activa a mTOR a la vez que realiza otras acciones. Es decir, cuando se activa fosfatidilinositol-3-sinasa, este activa a AKT. Y cuando AKT se activa, este realiza varias funciones, por así decirlo. Una de ellas es activar a mTOR, que genera la síntesis de proteínas y lípidos. Lo otro es que cuando AKT se activa, entonces tanto la proteína BAT como los factores de transcripción como el FOXO disminuyen su actividad o están inactivados. La proteína BAT es parte de la familia de proteínas de BCL2 que lo que hacen es regular la apoptosis. Entonces la proteína BAT es una proteína proapoptótica. Que cuando entonces AKT está activada, entonces esta se inactiva. Y cuando AKT se activa, los factores de transcripción, otros factores de transcripción que estimulan la apoptosis como el FOXO, también se ven regulados negativamente. Esto pues dura muy poco tiempo, ¿no? Pues porque la fosfatidilinositol-3-sinasa normalmente se ve regulada por otra proteína producto de un gen supresor de tumores, como es el PTEN, que es el freno pues más importante de esta vía, que en los tumores generalmente los que tienen que ver con mutaciones en fosfatidilinositol-3-sinasa han perdido su función por mutación o han sido silenciados por alteraciones epigenéticas y entonces pues no hay quien frene esta vía y sigue produciendo y se sigue activada indeterminadamente fosfatidilinositol-3-sinasa y la vía continúa. Ahora, las proteínas RAS mutan con tanta asiduidad, es decir, constantemente y con una alta frecuencia en los cánceres humanos, por lo que se ha invertido mucho esfuerzo para elaborar tratamientos dirigidos y específicos contra estas proteínas. Por desgracia, ninguna de las estrategias diseñadas selectivamente contra RAS ha obtenido éxito hasta la fecha, en parte porque la estructura caprichosa de la proteína RAS y su forma de señalización hacen de ella una proteína muy difícil de inhibir con fármacos. En cambio, el tratamiento con inhibidores de BRAF de los pacientes con melanomas avanzados que albergan mutaciones activadoras de BRAF ha arrojado respuestas clínicas muy llamativas. Estas respuestas se limitan exclusivamente a los tumores con mutaciones de BRAF, puesto que melanomas morfológicamente idénticos sin mutaciones de BRAF jamás responden a los inhibidores de BRAF, como es de esperarse. Este fenómeno denominado adición oncógena, se describe más adelante, subraya la necesidad del análisis molecular para guiar el tratamiento idóneo. Se han elaborado asimismo varios fármacos que inhiben las diversas formas de fosfatidilinositol-3-sinasa y que actualmente se están ensayando en clínica. Ahora, alteraciones de la tirosina sinasa no asociadas a receptores. Las mutaciones que confieren actividad oncógena se describen en varias tirosinas sinasas no asociadas a receptores que se ubican normalmente en el citoplasma o en el núcleo. Estas mutaciones adoptan en muchos casos la forma de translocaciones o reordenamientos cromosómicos que generan genes de fusión. Estos genes codifican tirosinas sinasas con actividad constitucional. A pesar de su ubicación fuera de la membrana, la mayoría de estas oncoproteínas activa también las mismas vías señalizadoras de los receptores de tirosina sinasa. Un ejemplo importante de este mecanismo oncógeno es el de la tirosina sinasa ABL en la leucemia amiloide crónica y en algunas leucemias linfoblásticas agudas. El gen ABL se transloca desde su localización habitual en el cromosoma 9 hasta el cromosoma 22, como se muestra en la figura 726, donde se fusionan con el gen BCR. La exposición de translocaciones cromosómicas más adelante se explica en este capítulo. El gen quimérico resultante codifica una tirosina sinasa BCR-ABL oncógena y constitucionalmente activa. La contribución más importante del elemento BCR es que fomenta la autoasociación de BCR-ABL, que parece suficiente para desencadenar la actividad tirosina sinasa de ABL. Se trata de un mecanismo recurrente en el cáncer, dado que numerosas tirosinas sinasas oncógenas diferentes están compuestas por proteínas de fusión, en las que el elemento no tirosina sinasa promueve la autoasociación. El tratamiento de la leucemia amiloide crónica se ha revolucionado gracias a la aparición de fármacos de diseño con una toxicidad baja y una alta eficacia terapéutica que inhiben la sinasa BCR-ABL.
Otro ejemplo de diseño racional de medicamentos derivado de un mayor conocimiento de la base molecular del cáncer. La respuesta terapéutica notable de la leucemia mieloide crónica a los inhibidores de la BCR-ABL es uno de los primeros y mejores ejemplos de adhesión oncógena, en que las células tumorales dependen mucho de la actividad de uno o más oncogenes. Pese a la acumulación de mutaciones de otros genes asociados al cáncer en las células de la leucemia mieloide crónica, la mayoría de las células tumorales de la leucemia mieloide crónica necesitan la señalización a través de las tirosinas sinasa BCR-ABL para proliferar y sobrevivir, lo que explica la elevada eficacia terapéutica cuando se inhibe su actividad. La presencia de un gen de fusión BCR-ABL define la leucemia mieloide crónica y debe constituir el acontecimiento iniciador de la enfermedad. Por este motivo, las mutaciones adicionales adquiridas por el clon fundador son seleccionadas con su capacidad para complementar los efectos de esta señalización constante a través de BCR-ABL. La señalización BCR-ABL se puede considerar como un punto alrededor del cual se constituye una estructura oncógena compleja. Si este punto se elimina inhibiendo la sinasa BCR-ABL, toda la estructura se colapsa. Por desgracia, el tratamiento de esta adición son inhibidores de BCR-ABL que no producen la curación. Aun cuando se suprima el componente proliferativo del tumor con inhibidores de BCR-ABL y el paciente parezca estar totalmente recuperado, persisten algunas células madre de la leucemia mieloide crónica que albergan el gen de fusión BCR-ABL, al parecer porque estas células no necesitan ninguna señal BCR-ABL para sobrevivir. La consecuencia es que el tratamiento de los inhibidores de BCR-ABL debe mantenerse de forma indefinida, pues de lo contrario las células madre malignas proliferarán generando una descendencia y reaparecería la leucemia flórida. Este hecho subraya un segundo concepto de interés sobre el que luego regresaremos, la existencia de células madre en algunos cánceres con una resistencia particular al tratamiento dirigido. En otros casos, las tirosinas sinasas no asociadas a receptores son activadas por mutaciones puntuales que anulan la función de los dominios reguladores negativos que normalmente mantienen controlada la actividad enzimática. La tirosina sinasa JAK2 no asociada a receptores constituye un ejemplo de este tipo de mutación. La JAK2 interviene en las vías de señalización de JAK-STAT, que traduce las señales mitógenas del factor de crecimiento y de los receptores citocínicos que carecen de actividad tirosina sinasa, como se describe en el capítulo 1. La activación de JAK-STAT altera la expresión de genes diana que ligan los factores de transcripción STAT. Algunos síndromes mieloproliferativos, en particular la policitemia vera, la trombosis esencial y la mielofibrosis primaria, se asocian de forma especial a mutaciones puntuales activadoras de JAK2, que alivian la dependencia normal de los progenitores hematopoyéticos con relación a factores de crecimiento como la eritropoyetina. El descubrimiento de esta lesión molecular ha permitido el desarrollo clínico de inhibidores de JAK2 para tratar los síndromes mieloproliferativos y ha alentado la búsqueda de mutaciones activadoras de proteínas tirosina sinasas no asociadas a receptores en multitud de cánceres humanos. Y como yo creo que la curiosidad es el camino al aprendizaje, espero con muchas ansias que manden las preguntas que tengan, las incongruencias que haya tenido el video, las preguntas que les hayan surgido estudiando, leyendo. Y si no sabemos la respuesta, pues buscaremos los medios para contestarla. Hasta aquí llega el video, el audio de hoy. En el próximo video continuaremos con factores de transcripción. Factores de transcripción, que está bastante largos, y la falta de sensibilidad a la inhibición de crecimiento de genes supresores de tumores. Muchas gracias, dejen sus comentarios.